Ok, buenas tardes, noches o días, eh, doctor, Represa. Vamos a hablar, bueno, este va a ser nuestro resumen acerca sobre el capítulo 1 y 2 del libro de valores. Vamos a comenzar por mi persona, hablándoles un poco, introduciéndoles a lo que es la ética, arrancando de su origen, que está dentro de lo que es la filosofía. Sabemos que la filosofía es la ciencia que trata de explicar las causas y la esencia de las cosas. Esto puede ser tanto como la metafísica, que es una de sus ramas. También está la rama epistemológica, la rama sociológica, la lógica, la antropología filosófica, entre otras áreas. Sin embargo, vemos que dentro de lo que cabe la axiología, que se concentra en lo que es la teoría de los valores, es donde encontraremos la ética, junto con la estética. Solo que la diferencia es que la estética reflexiona sobre la belleza y el arte, mientras que la ética analiza el bien y el mal de acuerdo con la moral. Entonces, sabiendo esto y conociendo que la ética es esta reflexión o este tipo de diferenciación que va de un espectro al otro, podemos ya enunciar un poco lo que son sus características. Para empezar, debemos conocer que la característica se fundamenta principalmente en la razón. La razón, como sabemos ya, dentro de lo que es la filosofía, es algo universal, que tenemos todos nosotros y está muy aparte de lo que son nuestros sentimientos. Entonces, lo que la ética llama o nos invita es que cada vez que tengamos que tomar una decisión, lo hagamos usando nuestra razón en vez de nuestros propios sentimientos. De tal manera podemos actuar en beneficio, no tanto para nosotros mismos, sino para la mayoría. La otra característica fundamental es su objeto de estudio, que es la moral. La moral, la moral de cada uno ya es algo muy más complejo de definir. Esta viene de acuerdo a cómo nos comportamos, a cómo hemos sido criados. Pero en sí, tenemos que dentro de la moral hay ciertas cosas ya establecidas dentro de nuestra sociedad que son algo más universales, puesto que sabemos que no está bien matar, tampoco robar, entre otras muchas cosas. Entonces, sin embargo, la moral es importante que cada uno la piense por sí mismo, porque se puede caer en este comportamiento de doble juicio o doble moral, valga la redundancia. Entonces, otra que tenemos es la búsqueda de reconocer la esencia de la bondad humana. Que bueno, que si bien vemos que actualmente el mundo está lleno de conflictos, entre otras cosas, individualmente muchos estudios dicen que los seres humanos tendemos a tener una bondad. Sin embargo, es cuando hay intereses más colectivos o ideológicos, es cuando olvidamos esta parte humana de nosotros y tendemos a defender más ideas abstractas que a la final no nos representan a todos como humanidad, sino que solo a ciertos grupos selectos. Y luego tenemos lo que es la característica reflexiva, porque estudia acerca de los actos, como deberían ser, que ya es algo que ya toqué un poco en lo que es la primera característica, que es de su fundamentación en la razón. Luego tenemos lo que es la práctica dentro de la vida cotidiana. Bueno, lo interesante de la ética y bueno, dentro de la filosofía es que esta siempre busca ser aplicable dentro de lo que es nuestro diario vivir. Y es por ello que aunque, bueno, no sea algo tan útil, no es un conocimiento tan, digamos, que te dé muchos beneficios económicos, sí te puede ayudar un poco a tener una vida más plena. Y por último, otra característica que tenemos que es normativa y postula juicios de intención moral. Ahora voy a hablar acerca de sus dos enfoques ya para pasar a otro tema, que son los teológicos o finalistas, que evalúan la conducta y sus consecuencias. Y por último, el deontológico, que estudia el comportamiento en función a su obligación. Y bueno, vamos a hablar sobre lo que son sus enfoques a lo largo de la historia. Bueno, en esta ocasión yo le voy a hablar sobre lo que son enfoques de la ética en Occidente a lo largo de la historia. Como
como primer punto tenemos a Grecia en un periodo entre los años 500 a.C. y 300 a.C., en el cual encontramos el periodo clásico, que fue la virtud, en el cual se habla sobre la virtud, que es vivir conforme a la razón y la felicidad que se expresa a través de actividades humanas. También encontramos el hedonismo, que promueve placer espiritual, escepticismo, que va en contra de los juicios absolutos, estoicismo, que consiste en vivir de acuerdo con la naturaleza o con la razón, y eclecticismo, que es un elemento conceptual de diferentes formas de pensar. Seguimos con Roma entre los años 300 a.C. y 300 después de Cristo, en el cual habla sobre Séneca, que fomenta el evitar el mal mediante las virtudes intelectuales, morales, y Cicerón sostiene que el amor se busca solo amar al amado y permanecer desinteresado sobre sí mismo. El Imperio Bizantino, que fue en el año 300 después de Cristo, donde ya empezó lo que es el cristianismo, en el cual sus valores fundamentales son la fe. Entramos a lo que es la Edad Media entre los años 400 a 1300, donde encontramos la escolástica, donde sus valores son donde el santo Tomás de Aquino recupera la obra de Aristóteles y postula que Dios dirige todas las causas. Luego de eso ya empezamos con el Renacimiento entre los años de 1400 y 1600, donde esta fue una época donde ya el humano empezó a dejar de creer un poco en la fe y se empezó en lo que es el racionamiento humano y la realización del propio hombre sobre la educación y el trabajo. Entramos en la Ilustración, que entre los años de 1600 y 1700, donde entramos en el cartesianismo, en donde Descartes postula que existen verdaderos fundamentos y valores absolutos también. En la Edad Moderna, en el siglo XVIII, encontramos el idealismo de Immanuel Kant, que postula el valor como ideal y la responsabilidad como sentido profundo de la obligación. Aquí encontramos en la Edad Moderna del siglo XIX, donde encontramos distintos puntos, como lo puede ser el utilitarismo de Jon Stewart, que postula que es el fin de toda actividad humana, es el placer y la felicidad. Materialismo histórico, en donde Engels y Marx abogan por una moral cuyo objetivo sea la igualdad de las clases, y el positivismo, donde Augusto Comte señala que el espíritu humano pasa por tres etapas: la teológica, metafísica y científica. Época contemporánea del siglo XX, donde encontramos el existencialismo, en el cual el hombre crea sus propios valores, enfoque psicológico, donde los valores son resultados de las necesidades psicológicas, axiología, donde se estudia a fondo los valores y su jerarquía, ética humanística, donde se postula el amor y el respeto como la esencia principal del ser humano, y la ética racional, donde propone la indagación empírica como concepto clave de la ética. Y como último punto tenemos la época actual del siglo XXI, donde los valores se orientan a la comodidad de la sociedad del consumo y se fomenta el placer como estado fundamental del cuerpo humano. También encontramos como punto una parte de lo que son las semejanzas entre la ética y la moral, donde la moral es un conjunto de normas establecidas sobre el seno de la sociedad, y la ética surge con el objeto de reflexionar acerca de los criterios valorativos y de la moral. Estos se pueden un poco entrelazar, ya que forman un conjunto, por decirlo así. Llegan a ser como que ciertas partes como de normas con objetivos de reflexión sobre la sociedad. Y como último punto tenemos a la felicidad, que estudiosos de la felicidad, estudiosos que han destacado este punto como tal, postulan que el ser humano está hecho para el bien, para lo que es ser feliz, y la ética logra a través de un aprendizaje que se sustenta en 4 factores principales, como lo puede ser la independencia, que es la aceptación de nuestras responsabilidades, el amor hacia la vida, la naturaleza, las propias personas y hacia nosotros mismos,
que el aprendizaje, que es un propio medio de superación para seguir adelante y mejorar en el día a día nuestros conocimientos, y el sentido, que es un sentido o finalidad que nos hace, por decirlo así, de alguna u otra forma valiosos. Continuando con lo que son los valores, pues tenemos que los valores sirven para proporcionar un sentido de vida, el cual es fundamental para la existencia, sabiendo que básicamente no hay auténtico progreso sin lo que viene siendo pues la ética y la moral. Por alguna razón, pues vemos que a pesar de que este avance tecnológico que hay en nuestra era, pues actualmente, incluso así, se vive una crisis de valores que se ve reflejada de forma en la carrera armamentística, en depredación del ambiente, pobreza extrema, hambruna, unos índices bastante elevados de drogadicción, delincuencia, alcoholismo, entre otros problemas que pues básicamente azotan nuestra sociedad. Partiendo de esto, pues podemos saber que los valores pues básicamente tienen algunas características. Estos vienen siendo, entre ellos, la intencionalidad, que es básicamente que busca cada valor; la polaridad, es decir, que para cada valor pues también existe su contravalor; jerarquía, que básicamente viene siendo una clasificación de la importancia que tiene cada valor; y por supuesto también la trascendencia, que básicamente otorga un sentido de vida al mismo. Partiendo de esto, pues sabemos que uno de los temas más axiólogos y más controvertidos que se refieren al origen de los valores, pues para explicarlos existen dos desenfoques, que viene siendo pues el subjetivismo, que simplemente sostiene que los valores son creaciones de la mente y depende de las circunstancias; y pues también tenemos el objetivismo, que postula todo lo contrario, y es que los valores son absolutos y universales y que básicamente existen a pesar de las circunstancias. Entonces, a partir de esto también podemos clasificar los valores. ¿De acuerdo a qué los clasificamos? Pues de acuerdo a sus características. Estos podrían ser universales, los valores éticos. También podemos clasificarlos dependiendo de su finalidad. Por ejemplo, valores con finalidades económicas o básicamente utilitarios, estéticos, religiosos, sociales, intelectuales. También podemos clasificarlos dentro de su jerarquía, que básicamente pues hay valores vitales, también intelectuales y espirituales. Sabemos que Max Selcher propone los siguientes criterios al jerarquizar los valores. Estos son la duración, la visibilidad, la fundamentación y la satisfacción. Entonces, dependiendo de estos, pues sabemos que los valores están básicamente ligados a lo que son las actitudes. ¿Qué son las actitudes? Pues las actitudes es la forma con la que básicamente las personas nos comunicamos, y nos comunicamos mostrando nuestros valores a los demás. Estas pues básicamente pueden ser de una manera positiva, negativa, de una manera que dependa de nuestra condición, de nuestro afecto y de nuestro comportamiento. Entonces, sabemos que tenemos ciertos hábitos y valores que pues estos vienen siendo negativos al convertirse en vicios que perjudican a quienes básicamente los practican y pues también a los demás en general, a la sociedad en sí. Entonces pues, dependiendo de estos hábitos, conocemos tres tipos de componentes, que es el conocimiento, es decir, qué hacer y por qué. También tenemos la capacidad, que es básicamente preguntarse el cómo, y los deseos, que básicamente plantea la pregunta de qué es lo que se quiere alcanzar. También conocemos las virtudes, como la realización de los valores. Las virtudes básicamente son fundamentales para lograr una vida plena, llena de bondad, lealtad, la fidelidad y la generosidad. Sabemos que Aristóteles menciona algunas virtudes, que estas básicamente pueden ser morales y son las que impone la justa medida de la razón y sobre los sentimientos, que son las siguientes: por ejemplo, la fortaleza, la templanza,
la mansedumbre, la justicia y por supuesto la verdad. También están los intelectuales, que básicamente su objeto es el conocimiento, y pues estas son básicamente de una razón teórica. Entre ellas, por ejemplo, está el entendimiento, la sabiduría y por supuesto las ciencias. Y también están los que son de una razón práctica, que viene siendo la prudencia, las artes y por supuesto también está la técnica. Bien, continuando con lo del capítulo 2, tenemos lo que es la conciencia y el juicio moral. Estos son los valores y la ética que son de carácter eminentemente práctico, ya que estos son los que utilizamos en nuestra vida cotidiana. Esto nos conduce a utilizar y tomar decisiones y poder actuar de manera adecuada ante situaciones que se nos presenten en nuestra vida diaria. Entre los elementos del juicio moral tenemos lo que son las motivaciones, que son, pues bueno, como la misma palabra lo dice, son todos los motivos que provocan la acción. Los fines son los propósitos que se determinan para lograr la acción, o sea, lo que tenemos propuesto. Los medios son las diferentes vías que tenemos para así poder llegar a un fin. Las consecuencias, pues, es producto de lo anteriormente dicho, ya que esto es como producto del acto que se tiene de sus consecuencias. Los códigos morales, tenemos que a través de la historia sabemos que han existido distintas posturas éticas que han plasmado desde el principio. Un ejemplo de esto son los 10 mandamientos que tienen los 10 mandamientos, que tiene como fundamento la ley divina y como autoridad moral a Dios. Otro ejemplo más que tenemos son las máximas de Confucio, que en esta exaltan lo que son los valores como la lealtad, el amor y la honestidad. Asimismo, ya continuamos, tenemos lo que son el ámbito de la práctica moral. Esto como parte de la vida misma a la del moral, y practica los valores, y también pueden existir varios ámbitos que son en lo individual, son los valores y la ética que sabemos que facilitan la convivencia en la sociedad y promueven la felicidad. Es obvio que si queremos ser felices, pues esto depende de nosotros mismos. El familiar, que sabemos que desde las familias es donde se adquiere los principios básicos de conducta, ya que esto influye en los valores que se dan en una familia y que esto se puede llegar a ser una familia funcional, es decir, donde prevalezca lo que es el amor, la comunicación y la armonía. En lo social, sabemos que el ser humano necesita de las demás personas para poder progresar. Aquí la práctica de la ética es muy indispensable para la vida en armonía. La dimensión de la conciencia moral, tenemos los conceptos como concepto, que es la facultad que permite determinar que si la conducta es adecuada o no. Sabemos que la conciencia moral es el juicio sobre el carácter moral de la conducta. En este tenemos dos tipos de posiciones fundamentales en las que nos llega a explicar el origen de la conciencia moral. Suponemos que la conciencia forma parte del individuo, donde se juzga lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos el ambiental empírico, quien establece que es la consecuencia de la educación, y por otra parte también se pueden conceptualizar desde 3 puntos. Como tenemos lo que es el optimista, quien afirma que los seres humanos son buenos por naturaleza; el pesimista, que nos postula que la esencia humana es sinónimo de maldad; y el intermedio, pues bueno, establece que el ser humano posee una conciencia que se oscila entre el bien y el mal. Ok, en cuanto a la libertad y la acción moral, nos encontramos con el hecho de que la libertad es bien la capacidad de actuar a partir de valores, sin que nada de esto influya en nuestras convicciones y en la toma de decisiones, pero siempre y cuando actuando bajo el sentido de lo que vendría siendo la responsabilidad. Aparte de ello, la libertad debe sustentarse en valores, caso contrario a esta se la considera como libertinaje. Y es que un ser libre toma decisiones en base a la libertad interior, y es que este es responsable de su vida y básicamente su propio desarrollo personal. A su vez, la libertad pues no consiste en hacer elecciones como serían arbitrarias, sino en darse cuenta de que implica el ejercicio de la ética y la responsabilidad en estas, ya que las decisiones pueden afectar indirectamente como directamente al entorno en el que se desenvuelve.
Aparte de esto, nos encontramos con que existen los tipos de libertad, basándose en 5 puntos generales, empezando por la ética y la moral, que es la capacidad para básicamente elegir entre el bien y el mal, lo que nos define como lo que define lo que es bueno o malo según nuestro propio criterio. Encontramos la libertad existencial, que se basa en la disponibilidad para orientar la existencia, como ya mencioné anteriormente, desde un punto de vista personal. El tipo de libertad física, la cual se refiere a la posibilidad corporal de actuar, como tal libertad en nuestro medio. La libertad psicológica, que se describe como la libertad interior, y es que esta ya influye más en términos de, como ya dice, psicológica, cuestión mentales de uno mismo. La libertad cívica o social, la cual surge del sistema social, ya sea político, religioso o de expresión. Aparte de esto, nos encontramos con factores que obstaculizan la libertad. Estos factores vendrían siendo más bien unos antivalores, como son la ignorancia, el miedo, la cólera, la violencia, dependencias y otros externos. Y finalmente nos encontramos con posturas que intervienen en el ejercicio de la libertad, como serían el determinismo, que postula las acciones que se hayan determinado por otras fuerzas, como en la sociedad o en la religión, básicamente como creencias. Y existencialismo, la cual postula que la existencia es lo más importante y por ende la libertad del individuo es absoluta.